Hola, bienvenidos a todos. Esto es Hablemos de Marketing en Odontología y el tema que vamos a desarrollar hoy es la pirámide de Maslow. El tema de hoy es la pirámide de Maslow. Es una teoría psicológica, de hecho su autor, Abraham Maslow, es psicólogo y habla de las necesidades y las motivaciones del ser humano. Estas necesidades y motivaciones son consideradas por algunos autores, como el premio Nobel Richard Thaler, como la base de la economía. Pero como nosotros venimos a hablar de marketing aplicado a la odontología, vamos a ver previamente unas definiciones puramente de marketing. Estos autores, Stanton, Edsel y Walker, consideran al marketing como un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades. Por otro lado, Philip Kotler considera el marketing como un proceso social y administrativo para satisfacer las necesidades de grupos de individuos que obtienen lo que necesitan y lo que desean. Fíjense que en rojo remarcamos necesidades y deseos. Entonces vamos a ver cómo esas necesidades y deseos son jerarquizadas por este autor que es Abraham Maslow. Estas necesidades jerarquizadas están graficadas en una pirámide. Esa pirámide contiene escalones desde los más básicos hacia los más superiores que hablan de jerarquías de necesidades. O sea, ¿por qué nosotros vamos a ver este tema si es una teoría psicológica? Bueno, nuestro consultorio como modelo de negocios o como cualquier modelo de negocios habla de satisfacer necesidades, o sea, qué es lo que quieren las personas. Lo que tratamos de identificar es qué quieren los pacientes. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos nosotros si la gente quiere una ortodoncia o necesita una ortodoncia. En realidad, la persona necesita confianza en sí misma, pertenencia de grupo o tal vez hasta conseguir pareja. No necesita en sí tener una ortodoncia, ya sea una invisible o una ortodoncia tradicional o una carilla. La gente necesita realmente un tratamiento estético con carillas de porcelana o necesita satisfacer una necesidad de también tener una confianza, una seguridad en sí misma, tal vez relacionarse con otras personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos realmente detrás de nuestros tratamientos, qué necesidades estamos satisfaciendo. En el caso de la pirámide de Maslow, este autor nos dice que para subir un escalón, primero debemos satisfacer las necesidades de ese escalón, porque en sí el ser humano busca satisfacer esas necesidades que Maslow jerarquiza y una vez que están satisfechas busca una nueva satisfacción de otras necesidades que están en un escalón más superior. Algunos autores simplifican esto como que el ser humano tiene dos necesidades básicas y solamente dos, que es evitar el dolor y maximizar el placer. Lo que analizan ellos con un poco más de desarrollo de esta teoría es identificar qué es dolor y qué es placer, y ambos son conceptos muy dinámicos y van cambiando con la edad, con el estatus socioeconómico, con la madurez, con la evolución propia del ser humano. Vamos a comenzar entonces a desarrollar la teoría de la jerarquización de las necesidades del ser humano. En la base de la pirámide encontramos necesidades de alimentarnos, de dormir, de evitar el dolor, evitar el frío, o sea, básicamente todas las necesidades que tenemos para estar vivos, o sea, el equilibrio interno, la homeostasis, todas las necesidades que nosotros debemos satisfacer. Por ejemplo, tenemos hambre, comemos, la necesidad de respirar. Aquí es todo lo que hace el ser humano para evitar básicamente el dolor. Por
ejemplo, en nuestro caso tenemos un paciente con una pulpitis y esa pulpitis tiene que ser resuelta porque el dolor que tiene el paciente no lo deja dormir, no lo deja alimentarse, o sea, el paciente no está pensando en ninguna otra necesidad a satisfacer hasta que no tenga satisfecha esa necesidad de eliminar ese dolor. Si el paciente tiene dolor, básicamente la está pasando mal, tal vez no haya podido dormir. Si no puede dormir, no puede trabajar, no puede pensar en estar con una estética adecuada, no puede pensar en tener una relación de amistad, de pareja o emanar conceptos morales, como vamos a ver más adelante en la jerarquización de estas necesidades. El paciente en este punto necesita resolver esa necesidad. Y aquí Maslow identifica las necesidades más básicas. Y no hace falta irse a un punto extremo como una pulpitis o una alveolitis con un dolor agudo realmente insoportable para el paciente, sino muchas veces a quienes nos ha tocado atender urgencias odontológicas, un edema facial o algún absceso, el paciente no entiende bien qué le está pasando. Por ejemplo, un absceso en la región geniana media y alta con compromiso de órbita que está, tal vez ese edema está casi cerrándole el ojo. El paciente no sabe en realidad qué le está pasando, y aquí también tenemos el temor. Y hay gente que tiene mucho temor de cómo va a evolucionar este caso. Incluso sabemos que en las urgencias, cuando vienen estos casos, hasta está el temor de ser hospitalizado. De hecho, una angina de Ludwig por un absceso del maxilar inferior bilateral puede complicarse y llegar, justamente está indicada la internación del paciente porque están comprometidas sus vías aéreas superiores. Entonces el paciente tiene el temor tal vez hasta a morir o a que se disemine una infección. Y eso también son necesidades que están en la base de la pirámide, porque no nos dejan dormir, nos da temor. Son todas esas necesidades que el paciente tiene que satisfacer para mantenerse vivo. Una vez que el ser humano tiene satisfechas las necesidades que están en la base de la pirámide, podemos ascender un escalón, y aquí ya tenemos las necesidades de seguridad física, tener salud. O sea, aquí podemos poner la necesidad de tener casa, de tener un medio de sustento laboral que nos permita tener dinero, un automóvil. Aquí el concepto del automóvil es un concepto de seguridad, de protección, de trasladarnos protegidos hacia un lugar. No es el concepto de un automóvil caro que nos da un posicionamiento socioeconómico, sino que es un medio de traslado, tal vez un traslado con esa seguridad que necesitamos para ir a nuestro trabajo, y con ese trabajo obtener el sustento necesario para justamente tener esa necesidad de protección, de seguridad, tener esa necesidad de tener un techo, una casa para protegernos de la intemperie. Aquí el concepto de la salud, por ejemplo, tener que el paciente tiene una cobertura de salud, una cobertura por un financiador de la salud. Tenemos aquí, por ejemplo, el concepto de salud como un medio de asegurar la fuerza laboral de esa persona, de ese individuo. Aquí los que tenemos consultorio, tenemos al paciente que viene a hacerse un chequeo preventivo, ese paciente que no viene por esa necesidad de dolor, por un absceso, por un edema. Ya eso tal vez en algún momento le ocurrió, le pasó. Por lo tanto, de esa vez sacó la experiencia de no tener que llegar a ese extremo. Por lo tanto, a él le da seguridad tener su salud chequeada. Va al médico, va al cardiólogo, va al clínico general, va al dermatólogo y hace su consulta al odontólogo para asegurar que está en buenas condiciones su salud. Esto lo ubicamos en el segundo nivel. Por ejemplo, en el tema estético, aquí sí puede influir. ¿Y en qué influye? Básicamente, la estética le puede permitir a nuestro paciente que viene a consultar tener un medio laboral. Por ejemplo, una persona que está siendo entrevistado, que va a ir a una entrevista para obtener un recurso laboral, para obtener un trabajo,
en donde tiene que atender al público, donde tiene que tratar con las personas, con los clientes de ese lugar, es básicamente requerida su presencia, su buena presencia por el empleador que lo vaya a contratar. Por lo tanto, aquí el concepto de la estética puede estar enmarcado en lo que el paciente necesita para conseguir ese recurso laboral que le va a permitir el sustento, que le va a permitir pagar la cuota de su automóvil, tener dinero para alimentarse y tener su casa. Y así llegamos al tercer nivel. Aquí vamos a encontrar la necesidad de afiliación o de pertenencia. O sea, encontramos relaciones humanas, interacción con otras personas. Básicamente las relaciones de amistad, de tener una pareja. La pertenencia, aquí está bastante claro lo que observamos en esa pertenencia a los adolescentes. Los adolescentes se comportan de esa manera tribal, de esa manera de pertenecer a un determinado grupo, ya sea por la música, ya sea por la moda, ya sea por las costumbres, por la cultura, o sencillamente al grupo de amigos, o de tener, de conseguir una pareja, de tener esa seguridad en sí mismo para tener esa pertenencia a esos grupos. Y en general, todas las personas, por ejemplo, la pertenencia a un club de fútbol o la afiliación a un partido político, son esas interacciones sociales que nos da la necesidad puntual en este escalón jerarquizado por Maslow. Aquí tenemos, por ejemplo, también la pertenencia a un segmento socioeconómico, o sea, la identificación con un segmento socioeconómico, qué hacemos culturalmente, qué tipo de ropa usamos, qué vehículo compramos, qué reloj tenemos, o sea, todo lo que nos identifica con un segmento. Los americanos han clasificado en segmentos ABC1, por ejemplo, el más alto de los segmentos, y se comporta de una manera determinada, tiene un auto determinado, tiene un ingreso económico determinado. Bueno, cada persona en su segmento se comporta de una manera distinta. Nosotros aquí, por ejemplo, como odontólogos, tenemos a la estética dental. Aquí sí tenemos a la estética dental como un factor de darle a nuestro paciente la seguridad, darle la confianza en sí mismo para tener esa pertenencia, esa interrelación con las otras personas, y por qué no también en la identificación de un segmento socioeconómico con esa sonrisa tan promocionada por los medios de televisión, por el cine. Aquí nos influimos mucho por esa comunicación general que recibimos de esos medios, esos estándares, esos patrones de belleza. O sea, aquí sí entramos, por ejemplo, a considerar el tratamiento con carillas, el tratamiento con coronas de porcelana, los implantes para reponer piezas faltantes, no como concepto de tratamiento, sino como concepto de otorgarle al paciente esa seguridad en sí mismo para que logre esa pertenencia, esa interrelación que nosotros estamos diciendo con otras personas. Aquí en este escalón tenemos posicionada a la odontología interdisciplinaria, ya que evaluamos al paciente desde un punto de vista integral. Aquí las clínicas o los colegas que trabajan en una odontología interdisciplinaria tenemos tratamientos combinados de carilla, de ortodoncia, de cirugía ortognática, pero todo el equipo tiene que estar consciente de que esa estética dental que se le está ofreciendo al paciente no es el tratamiento en sí mismo, que tiene que ser perfecto y realizado con toda la excelencia profesional, pero lo que le estamos brindando al paciente básicamente es esa seguridad. Por ejemplo, aquí tenemos a la pertenencia de la persona a su grupo de amigos o su pareja, o con quien desee interrelacionarse, ya que esa confianza en sí mismo le va a permitir esa posibilidad de interrelación. Eso es lo que tenemos que identificar nosotros cuando atendemos a un paciente que está con necesidades de filiación o pertenencia, o sea, en este tercer nivel de jerarquía de las necesidades de la pirámide de Maslow.
Y así llegamos al cuarto nivel. En este encontramos la necesidad de reconocimiento. Aquí hablamos de reconocimiento entre pares y Maslow hace una diferenciación en la estima de la persona. Tenemos una estima alta y una estima baja. La estima alta es el respeto por uno mismo y él hace una consideración a la estima baja, que es básicamente lo que piensan los demás de la persona, o sea, lo que piensan los demás de mí. Y aquí es donde hace hincapié en el respeto por los demás. O sea, en la estima baja él considera a los logros, la competencia, la gloria y hasta el dominio también. Considera aquí, o sea, qué es lo que los demás piensan de la persona. Volviendo al tema general, en el reconocimiento ya tenemos satisfechas esas necesidades de pertenecer al grupo y ahora queremos ser reconocidos por el grupo. Aquí, como un ejemplo en nuestra profesión, tenemos a los profesionales que realizan un doctorado, una maestría, una especialización en un área determinada de la odontología, y ante los pacientes lo que se va a obtener es esa relación por prestigio, o sea, la identificación de prestigio, que es algo que se va construyendo con el tiempo en esa relación odontólogo-paciente o odontólogo-sociedad, básicamente, y es algo que se va logrando y también se va comunicando. Esto lo vamos a desarrollar más adelante con conceptos básicamente de cómo se entabla la relación del odontólogo con la sociedad donde está ejerciendo su profesión. Y así llegamos al último nivel, a la punta de la pirámide. Y aquí vamos a encontrar ya al ser humano con confianza en sí mismo, todas las necesidades cubiertas, todas satisfechas, y digamos que acá ya la persona tiene tal seguridad en sí mismo, creatividad, espontaneidad, tiene un sentido del humor, pero acá hablamos de sentido del humor hacia sí mismo, o sea, tiene una habilidad grande para la gestión de problemas y ya comienza la persona a emanar conceptos hacia los demás, o sea, conceptos hacia el resto de la sociedad. ¿Qué conceptos tenemos aquí? Conceptos morales, conceptos éticos, conceptos culturales, conceptos sociales. La persona tiene una absoluta confianza en sí misma y ya elabora criterios que el resto de la sociedad va a seguir. Estos son personas que están, por ejemplo, liderando, por ejemplo, son personas que tienen sus conceptos que son emanados hacia la sociedad, tienen una utilidad para cada uno de nosotros que nos nutrimos de esos conceptos. Aquí encontramos personas que en nuestros consultorios, personas que tienen un concepto especial de lo que es, por ejemplo, la estética dental, y tenemos el concepto del piercing, esos pequeños esas pequeñas piedras o esos pequeños adornos que la gente demanda muchas veces como concepto estético, la colocación de ese tipo de elementos muy discutidos por la profesión odontológica, que obviamente con buen criterio piensa en que no debe alterarse la salud. Pero bueno, son cuestiones culturales, tal vez cuestiones morales, que la persona está imponiendo. Y no hablo de el que sigue una corriente, no hablo del que se pone el piercing porque se lo puso todo su grupo. Aquí estaríamos en el escalón de la necesidad de filiación o pertenencia. Aquí estamos siendo los primeros, siendo los que están imponiendo ese tema cultural. Recuerdo no hace mucho había una modelo muy famosa que tenía un diastema y lucía su diastema muy orgullosa, y muchos pacientes tal vez pensaron en parecerse a esa modelo haciéndose un diastema, un espacio entre los incisivos centrales. Bueno, son precursores de moda, son precursores de conceptos, ya sea éticos, culturales, sociales, son autores de criterios. Aquí están estas personas que imponen
como anécdota personal, un paciente tenía un incisivo central que estaba partido y obviamente mi ofrecimiento fue solucionarlo con una técnica estética adhesiva, con un composite, y ese paciente me frenó diciendo que era su personalidad. Este paciente estaba seguro de sí mismo, estaba con una confianza al punto de rechazar un tratamiento estético porque era parte de su personalidad. Este paciente impone esa apariencia y por supuesto que se respeta total y absolutamente. Entonces vamos a ver acá un ejemplo de un tratamiento estético interdisciplinario con carillas de porcelana, con tal vez implantes para reponer piezas faltantes, cualquier disciplina odontológica que nosotros realicemos para lograr la estética. Y eso lo vamos a ver en relación a la necesidad de la persona. Por ejemplo, esta mujer necesita una estética adecuada, como decíamos antes, pero estaríamos en el escalón número 2 desde la base de la pirámide. O sea, no tenemos tenemos todas las necesidades básicas cubiertas, pero necesita, con ese tratamiento estético, conseguir un trabajo, ya que está en atención al público, que le permita un sustento, que le permita poder comprar su alimento, que le permita tener una casa, que le permita mantener a su familia o mantenerse ella, vestirse y tener esa sensación de seguridad. Tal vez pagarse una prepaga o una obra social y tener esa cobertura adicional de salud como fuente que le asegure su continuidad de la fuerza laboral. En este caso, ese mismo tratamiento, acá no cambiamos el tratamiento, pero cambiamos en qué situación está la persona. Tal vez en este momento ese tratamiento estético interdisciplinario a esta paciente le signifique salir bien en la foto, le signifique tener ese recuerdo a futuro de el día de su boda. Quiere salir bien, quiere salir hermosa y está interesada básicamente en la estética de cómo va a salir en la fotografía. Aquí tenemos en el tercer caso una mujer empresaria y ese tratamiento, tal vez de estética, de ortodoncia, de carillas, de reposición de piezas faltantes, a ella le signifique una imagen acorde al grupo al que está liderando. Esta mujer es una ejecutiva de una empresa, es una persona líder, es una persona que ese tratamiento le va a dar confianza en sí misma y le va a dar la imagen que ella pretende proyectar hacia las personas que está liderando. Esta mujer que está luciendo un reloj caro está con esa necesidad de afiliación, ese tercer escalón de la pirámide de Maslow, esa sensación de pertenencia a un determinado segmento socioeconómico, obviamente con una sonrisa estética adecuada a los parámetros proyectados por tal vez el cine, tal vez por la televisión, por revistas, por grupos de redes sociales, en donde se impone una estética. O sea, esta mujer no tiene una necesidad de tener ese tratamiento interdisciplinario, tiene la necesidad de proyectar esa imagen, tal vez de éxito, tal vez de que tiene esa sonrisa perfecta, tiene una moda adecuada a ese segmento al que ella quiere pertenecer, un reloj caro, tal vez un auto caro y viva en un determinado lugar y proyecte esa imagen acorde a la pertenencia a su segmento socioeconómico. Y así llegamos al final de este capítulo. Quiero agradecerles que hayan llegado hasta aquí, que hayan visto todo el video. Si les ha gustado el contenido, no olviden de suscribirse a mi canal. Vamos a desarrollar más adelante muchos de estos conceptos, vamos a ampliar muchos de estos conceptos, pero quería comenzar con la pirámide de Maslow, con esa jerarquización de las necesidades, porque, como decíamos antes, nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de satisfacción de esas necesidades se halla justamente en detectar qué es lo que necesitan nuestros pacientes.
nosotros como odontólogos tenemos que brindar siempre con la excelencia profesional que merece cada una de las prácticas que nosotros realizamos. O sea, obviamente nos tenemos que formar tanto de grado como de posgrado y estar actualizados permanentemente para poder brindar la calidad que se requiere en cada una de las prestaciones. Para eso quiero volver a remarcar el hecho de los cursos de posgrado, de las especializaciones, de las maestrías y de tratar de siempre tener contacto con esa actualización permanente, con estar siempre actualizado, siempre al día con todos los conceptos. Pero aquí en la pirámide de Maslow, el foco que nosotros hacemos es justamente en nuestro paciente, a quien va dirigida esa práctica profesional de excelencia. Porque el concepto que quiero dejarles como en último lugar, pero no menos importante, es que toda esa práctica está dirigida a satisfacer la necesidad de nuestros pacientes. Y esa necesidad no es única, no es estándar, no es una necesidad de una ortodoncia o de una carilla de porcelana o de una cirugía ortognática o un tratamiento de disfunción de ATM. Si bien hay una necesidad por parte del paciente que manifiesta, nosotros tenemos que poder identificar qué tipo de necesidad dentro de esa jerarquía que Maslow nos propone, dentro de esa pirámide de Maslow que, como habíamos dicho antes, es la base de toda la economía, ya que es una teoría psicológica, pero adaptado, muy útil para ver la economía, ya que la economía básicamente se trata de satisfacer necesidades. Entonces nosotros vamos a tener como foco la necesidad de ese paciente. Volvemos con el ejemplo de la necesidad de la urgencia. Como decíamos previamente, el paciente tiene una pulpitis, un edema facial, una necesidad puntual de solucionar ese problema porque no puede mantenerse con el sueño que necesita, no puede estar libre de dolor, está con sufrimiento, y esa necesidad en la base de esa pirámide es una necesidad que debe ser resuelta ya en este momento. Tal vez en esa consulta el paciente tenga una pieza dentaria que esté ausente, esté faltante, pero el paciente en este momento no quiere reponer esa pieza dentaria. Tal vez necesita una ortodoncia, pero en este momento la necesidad de él es básicamente suprimir el dolor. Nosotros tenemos nuestra práctica profesional desarrollada dentro de esa necesidad básica y los próximos dos escalones de esa pirámide. Entonces ahí nosotros tenemos que identificar cuál es la necesidad del paciente para brindarle el tratamiento adecuado al mismo. O sea, siempre es mucho más importante qué es lo que el paciente necesita o qué es lo que el paciente requiere. Es mucho más importante que lo que nosotros como práctica profesional le demos al paciente. Traducido un poco más simple, no es lo que nosotros queremos hacer sobre nuestro paciente, sino es lo que el paciente básicamente necesita que le hagan. Hablando de esto y de la jerarquización de las necesidades, creo que tenemos una visualización de este concepto que nos brinda Maslow para que nosotros podamos adecuar nuestra práctica profesional al servicio del paciente, al servicio y como foco de nuestro tratamiento a ese paciente. En las próximas emisiones vamos a ver qué herramientas nos brinda el marketing para tener esa interacción con nuestro paciente, cómo posicionarnos, cómo tener esa buena relación no solamente con nuestros pacientes, sino en general con la sociedad en donde nosotros estamos ejerciendo nuestra práctica profesional. Dicho esto, nos despedimos, nos vemos en la próxima emisión. Nuevamente muchas gracias y no olviden suscribirse a mi canal.